Buenos días, soy Jenny Patricia Molina Ramírez. Bienvenidos a este recorrido histórico sobre la evolución del concepto y la práctica de la educación inclusiva. A lo largo de las últimas décadas hemos pasado de visiones separadas y asistenciales a entender la inclusión como un derecho fundamental para todos. A continuación, nuestros compañeros y compañeras nos presentarán cómo ha cambiado este proceso década a década, desde los años 70 hasta la actualidad. Muy buenos días, mi nombre es Talika Palacio y les doy la bienvenida a este espacio académico. Decenio de 1970 a 1979 se desarrolla el concepto de inclusión y se entiende en aquel entonces como atención especializada separada. Se centra solo en la persona con discapacidad, considerándolas como un grupo aparte que requiere servicios educativos diferentes a los regulares. En el ámbito internacional, Política Declaración de los Derechos del Impedido, ONU 1971, y Declaración de los Derechos de los Deficientes Mentales, ONU 1975, se reconoce el derecho a la educación, pero con entornos segregados. Legislación generada, normativas nacionales en varios países para crear escuelas especiales y centros de atención diferenciada. Y en el ámbito nacional se desarrollan las primeras iniciativas estatales para atender a personas con discapacidad. Surgió la legislación de la Ley 27 de 1977 que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño y fue como una base inicial. Además, la Resolución 001 de 1978 regula la educación especial en el país. Y quedan así dos anclas históricas. La primera relacionada con la inclusión, que fue creada desde las primeras instituciones educativas exclusivas para personas con discapacidad, y la segunda de la época inicio de la descentralización administrativa en Colombia y reformas educativas generales. Agradezco su atención y los invito a seguir reflexionando sobre cómo cada uno de nosotros podemos sembrar semillas de equidad, respeto a nuestras aulas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Rangel Rangel. Decenio de 1980 a 1989. Se avanza en la construcción del concepto de inclusión. Pasa de ser una integración física y se busca principalmente que los estudiantes con discapacidad asistan a escuelas regulares, pero con aulas limitadas. No se modifica el currículo ni la organización escolar. En el ámbito internacional surgen la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y se amplía el alcance, aunque sigue con enfoque asistencial. Leyes en América Latina y Europa que permiten el acceso a escuelas comunes, pero sin obligar la adaptación del sistema. En el ámbito nacional se fortalece la educación especial y propuestas de integración parcial. Y se genera la Ley 115 de 1984, que no es más que la reforma educativa que reconoce la educación especial como modalidad diferenciada, y el Decreto 2082 de 1985, que reglamenta la atención educativa a personas con limitaciones o capacidades excepcionales, naciendo así dos anclas históricas importantes relacionadas con inclusión que dio cambio de instituciones cerradas a presencia en escuelas regulares de la época y dio pie a la apertura económica y constituyentes en América Latina que redefinen derechos sociales. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Nicolás Saad Beleño. Les voy a hablar sobre lo que ocurrió del decenio de 1990 a 1999. El concepto de inclusión evoluciona hacia integración social y educativa. Ya no es solo discapacidad, se suman grupos vulnerables como minorías étnicas, población rural, personas en situación de pobreza, y se exige adaptación del entorno. En el ámbito internacional surge la Declaración de Salamanca, establecida por la UNESCO en 1994, un hito fundamental que proclama que todas las escuelas deben acoger a todos los niños, y genera así la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por muchos países, y leyes nacionales que prohíben la discriminación educativa.
A nivel nacional surge la armonización con estándares internacionales y reconocimiento constitucional de derechos. Se incluyen en la Constitución Política de 1991 los artículos 13, 44 y 67 que consagran la educación como derecho fundamental y prohíben la discriminación. Se expide la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, que establece además que la educación especial como parte del sistema y no aparte. Surgen además el decreto 1421 de 1998, que fue en ese entonces el primer reglamento con enfoque de integración. Dos anclas históricas claves en este decenio fueron: la primera, relacionada con la inclusión, la Declaración de Salamanca, establece la escuela inclusiva como una meta, y la segunda, relacionada con la época, procesos de paz, reformas sociales en Colombia y reconocimiento de la diversidad cultural. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Carol Vázquez. Les voy a mencionar datos importantes de la década del 2000 al 2009. El concepto de inclusión se consolida como educación inclusiva integral. Se entiende como un derecho que abarca toda la diversidad, discapacidad, origen étnico, género, condición social y migración. Implica transformar la escuela, el currículo y la evaluación. En el ámbito internacional, en términos políticos, surge la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, generando que los países modifiquen sus códigos educativos para garantizar ajustes razonables y accesibilidad. En el ámbito nacional nace la Política Nacional de Educación Inclusiva y Atención Educativa a la Diversidad, lo que genera la Ley 1346 de 2009, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Decreto 366 de 2009, que reglamenta el servicio de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad. Surgiendo así dos hitos históricos importantes por mencionar. El primero, relacionado con la inclusión, y fue la ratificación de la Convención de la ONU, pasando de modelo asistencial a modelo de derechos. Y el segundo de la época fue el cumplimiento de metas del milenio en educación y la ampliación de cobertura escolar en Colombia. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Lisbeth Daza Vargas y hablaré sobre la década de 2010 a 2019. Durante esta década el concepto de inclusión se amplía a inclusión con calidad y equidad. No basta el acceso, se requiere permanencia, aprendizaje significativo y eliminación de barreras físicas, comunicativas y actitudinales. En el ámbito internacional surge la Agenda de Educación 2030 de la UNESCO y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, generando normativas regionales que obligan a los sistemas educativos a medir avances en inclusión. A nivel nacional nace la Política de Educación Inclusiva 2013 de 2025, generando la Ley 1618 de 2013 que establece las disposiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y el Decreto 1421 de 2017 que reglamenta la educación inclusiva en el marco de la Ley General de Educación, da ajustes razonables y planes de apoyo institucional. Dejando así dos anclas históricas importantes. La primera relacionada con la inclusión, el Decreto 1421 de 2017, que define claramente las responsabilidades de instituciones y de docentes. Y la segunda ancla relacionada con la época en que se establecen los acuerdos de paz en Colombia y política de inclusión de poblaciones víctimas del conflicto. Gracias por su atención. Muy buenos días para todos, mi nombre es Luis Alfonso Argel Martínez, estudiante de maestría en educación y voy a tratar la década de 2020 a 2029. El concepto de inclusión se comprende ahora como inclusión transformadora y digital. Integra nuevas brechas tecnológicas, interculturalidad, equidad de género y atención a poblaciones emergentes. Se busca que la diversidad sea valorada como un recurso de aprendizaje. Surge la actualización de la Agenda 2030 y estrategias de inclusión digital educativa post-pandemia, generando legislación y directrices de la UNESCO sobre educación inclusiva en entornos digitales y normativas regionales de accesibilidad web. En el ámbito nacional nace la Política de Educación Inclusiva e Intercultural 2022-2030, generando así 1. La Resolución 0001 de 2021 que establece estándares de accesibilidad y permanencia. 2. El Decreto 1075 de 2022
favoreciendo la integración de enfoque inclusivo en todos los niveles educativos. Este decenio nos deja además dos hechos históricos importantes. Uno relacionado con inclusión y fue la adopción del sistema educativo a modalidades mixtas y accesibilidad digital. Y dos, de la época, la recuperación educativa pospandemia y transformación digital de escuelas en Colombia. Muchas gracias. Como hemos visto, la educación inclusiva ha recorrido un largo camino. Aún así, seguimos construyendo un sistema donde cada persona, sin importar su condición, pueda aprender y desarrollarse plenamente. Muchas gracias.